Estos son los resultados de la jornada 23 en Primera División. Extremadura 2, Betis 1, Racing de Santander 2, Zaragoza 4, Real Madrid 0, Athletic Club 1, Celta de Vigo 0, Barcelona 0, Alavés 3, Tenerife 1, Español 2, Deportivo de La Coruña 2, Real Sociedad 3, Atlético de Madrid 2, Oviedo 1, Mallorca 3, Salamanca 1, Villarreal 0 y Valencia 0, Valladolid 1. El Valladolid, con un golpe de fortuna en la segunda mitad, venció por tercera temporada consecutiva en Mestalla. El Valencia lleva 3 partidos sin marcar en Liga y hoy se presentó con voluntad pero carente de ideas, pagando el cansancio del partido copero frente al Barça. Tarde primaveral en Valencia y poco más que contar de uno de los partidos más aburridos de la temporada. Los de Ranieri saltaron al terreno de juego sin Claudio López y sin Luis Milla. La ausencia del centrocampista se notó en la descoordinación y la falta de creación de juego. En los primeros compases, el Valladolid intenta llegar al área valencianista con el balón completamente controlado, pero no logra más que estrellarse contra la defensa de Mestalla. El Valencia se acerca en alguna ocasión al área vallisoletana. César se emplea a fondo en más de una ocasión. La insulsa primera parte concluye con un zapatazo de Popescu. El del Valencia ha intentado demostrar todo lo que ha podido en acciones como esta. Veamos nuevamente la repetición. La primera parte finaliza con muy poco fútbol que contar, con un Valencia apagado sobre el césped y un equipo visitante conformado con la situación desde el primer minuto del partido. El ritmo del segundo periodo fue diferente desde el principio. A los 3 minutos del reinicio del encuentro llega la polémica en esta acción de Marcos sobre Vlahovic dentro del área. El colegiado no señala la falta máxima y la cosa acabó con los pañuelos al aire en Mestalla. Poco después, Angulo se planta solo ante César, pero no sabe definir la situación ante la salida del guardameta. Ocasiones también las hubo para los de Kresic. Un balón de Víctor deja en solitario a Alberto ante Cañizares, que juega con el pie la pelota ante el delantero. En el minuto 16 del segundo tiempo, la parroquia ve la esperanza con el salto al terreno de juego de Claudio Piojo López y Farinós. Ovación de gala en Mestalla. A partir de ese momento, el Valencia domina el juego en el centro del campo, hasta que Ranieri decide sustituir a Mendieta por Denis Servan. Volcado así en ataque con toda su artillería y ante un Valladolid exhausto con 2 tarjetas por pérdida de tiempo provocada, el equipo local recibe el castigo a su mal juego en una acción fortuita. Era el minuto 35 de la segunda mitad. Centro de Víctor sin destinatario, eso sí, con remitente, que se cuela en el centro del área con un bote en falso y ante el fallo de Cañizares, Peternak mete la cabeza. Balón que roza el palo y gol. 0-1 en Mestalla. No cabe duda que Valencia, sobre todo en el segundo tiempo, ha tenido mucho más posición de balón. Se puede decir que ha jugado mejor que nosotros en plan de juego, pero el fútbol es así. A veces juegas mejor, a veces peor. Pero el resultado es lo que se acuerda. Los chavales estaban muy cansados. Yo creo que han sacado hasta la sangre. Lo siento mucho para ellos porque han jugado poniendo el corazón siempre arriba. El partido era muy lento y yo pensaba que antes o después lo íbamos a ganar. Mendizorroza vivió un partido como si de una final se tratara. No en vano el Alavés tenía enfrente al Tenerife y ambos están embarcados en una peligrosa aventura en los puestos más bajos de la clasificación. Encuentro intenso disputado con una entrega ejemplar por los dos equipos que confirió al choque una emoción mantenida hasta el último minuto. El Alavés dispuso de mejores ocasiones para marcar y pudo conseguir el 1-0 si el árbitro hubiera dado como bueno este gol de Iván Rocha al rematar un saque de esquina de Ivón Begoña. Corría el minuto 24. El balón traspasó la línea antes de ser despejado por Dani, como se puede apreciar en esta toma. El Tenerife jugaba un fútbol de más y mejor toque, más apoyado que el del Alavés, que buscaba acciones rápidas y sorprendentes. Sin embargo, los isleños pecaron de ingenuos en muchos lances. No lo hicieron, sin embargo, en el minuto 32, cuando Basil Bilbaso condujo el balón sin demasiados obstáculos y centró hacia Juanele, que logró batir a Tito.
había superado a Iván Rocha. Un duro golpe para un Alavés que controlaba la situación. Sexto tanto de Juanel en el campeonato. Pero la fe en sus posibilidades llevó al Alavés al empate. Sívori se adelantó a Javi López sobre la banda y su centro posterior, medido, lo clavó en la red el brasileño Magno. Un confiado Javi López, que pedía fuera de banda, permitió la acción de Sívori, que acabó en el tanto del empate a los 42 minutos. Montoya no anduvo fino y Magno se anotaba su primer gol en la Liga. Un minuto después, pase de Belsué a Julio Salinas y penalti de Llorente al delantero vasco. El máximo castigo lo ejecutó Pablo y batió a Montoya para poner el 2-1 en el marcador. Cuarto gol de Pablo Gómez en el torneo. Con euforia en las gradas terminó el primer tiempo y a los 2 minutos de la reanudación, Sívori cayó en el área en entrada de Lusenhoff, en lo que aparentemente era penalti. Lo veremos mejor en la moviola. Pinilla puso a prueba al guardameta Tito y el partido tenso y emocionante perdió sin embargo las ocasiones claras de gol, hasta que Julio Salinas realizó una estupenda jugada con pase atrás que Berti aprovechó para establecer el 3-1 definitivo. Estaba el partido en tiempo de prolongación. El Alavés había ganado su primera final ante un Tenerife que no levanta cabeza. El italiano Berti se estrenaba como goleador en la Liga Española. Aburrimiento, imprecisiones y muy poco fútbol en el Francisco de la Era entre Extremadura y Betis, sobre todo en el primer tiempo. Este error de Amador no es aprovechado por el equipo de Javi Clemente. Además, el terreno de juego, duro y resbaladizo, no era escenario adecuado para exquisiteces técnicas. Quizás lo más destacable fue este posible penalti a los 25 minutos sobre Toni Belamazán. Rodríguez Santiago no estimó nada punible en el interior del área bética. Ahí está el posible contacto de Denilson. Ante la calidad, destrucción. El principal argumento que presentó el Extremadura. Véase un ejemplo, sin ningún tipo de pudor. Superada la penitencia del primer tiempo, llegaron las oportunidades tras la reanudación, sin que el juego mejorara ostensiblemente. Esta volea de José Luis Soto, a la que responde perfectamente Toni Pras. De nuevo la ocasión para los de Rafa Benítez, el disparo de Biot y Pras providencial de nuevo. Esta entrada de Ureña a Gabric provocó la marcha del jugador bético por doble amonestación. Y la jugada más polémica sin duda del partido, esta posible mano de Alexis en el interior del área verde y blanca, lleva a Rodríguez Santiago, tras consulta previa con el línea, a señalar la pena máxima. Toril deja clavado a Toni Pras. Efímera alegría, ya que transcurridos 2 minutos escasos, Pepe Gálvez, recién incorporado, nivela el marcador. Toca lo justo con la puntera para batir a Amador. Alegría de la afición bética. Y el gol de Pepe Gálvez. Un golpe que sin embargo no afectó la moral de los hombres de Rafa Benítez. Este sensacional servicio de Juanito es aprovechado por el argentino Duré para conseguir el gol de la victoria. Es su cuarto tanto en la Liga. 3 puntos que saben a gloria. Y un dato, es la primera vez que el Extremadura marca más de un gol en un partido. Al final, Extremadura 2, Betis 1. En la rueda de prensa posterior, el entrenador bético Javi Clemente se refirió al polémico penalti con el que fue sancionado su equipo. Que el árbitro se equivoca, pues mala suerte. Que hoy nos ha perjudicado, pues mala suerte. Que nos tocó el domingo pasado, pues también mala suerte. No pasa absolutamente nada. Yo creo que los árbitros se equivocan exactamente igual que todos. Por eso no voy a entrar en valoraciones, pero sí en cómo se da la jugada, ¿no? La jugada técnicamente en el aspecto arbitral es un error muy grave, ¿no? Te entra mala leche y dices, tenemos el partido bien, luego lo tenemos mal, pues hay que espabilar, ¿no? ¿Y eso es gracioso? ¿Eso es gracioso? No. Es que eso también me lo pregunto yo. Eso a veces también lo digo yo. El Salamanca continúa con su serie de buenos resultados en el Elmántico. Esta tarde, al derrotar al Villarreal, ha anotado 21 de los 22 puntos que tiene en la clasificación.
En los primeros minutos el Salamanca enlazó buenas combinaciones con Munteanu, Giovanella, Nuno Luis y Edu Alonso como principales propulsores del juego ofensivo del equipo de Ortuondo. De esta jugada en el centro del campo, con balón de Giovanella sobre Nuno Luis y de este con Edu Alonso, llega el único gol marcado por el central Telle a los 5 minutos del primer tiempo. Centra Edu Alonso y Telle se anticipa a Casaltelli, pero desvía a su propia portería. En falta lanzada por Gerardo tiene su oportunidad el Villarreal. Rechaza Estelea. Jugada de Nuno Luis. Se va a ir por la banda. Centra y remate a bocajarro de Casartelli y con el puño desvía Palop. Como casi siempre en el Villarreal, el más destacado fue el guardameta Palop, que rechazó en estirada el remate de cabeza del argentino Cardetti. En un balón largo enviado por Estelea, Cardetti se revuelve, con Palop fuera de portería. Pasa Giovanella, pero este remata desviado por poco. En el último tramo del partido, el Villarreal dispuso de este remate de Gaitán, que lanzó mal solo ante Estelea. El Salamanca dispuso de 2 nuevas ocasiones en envíos largos sobre Cardetti. Este remató y en el primero se lució Palop. Y en el segundo, también envió Estelea largo, el remate de Cardetti, el chut salió raso y cruzado, algo desviado. 6ª victoria del Salamanca en su campo, que evita ser farolillo rojo. El Deportivo saltó a Montjuïc con la intención de sumar como mínimo su 6º partido sin perder. Los jugadores del Español trataban de ir más allá, llevaban 8 partidos sin conocer la derrota. Foto para la historia. Carolina Domènech es la primera mujer en España que ejerce como 4º árbitro. De entrada, es el Español el que propone más juego en el campo. Los de Brindisi tocan con solvencia el balón. Sergio evita el fuera de juego. Naivet intercepta el centro hacia Martín Pose. Pero poco a poco el Depor se hace con el control del partido. El Turu Flores juega para Pauleta. Ahora es el Español el que juega la contra, y a la contra llega el 1-0. Recibe Benítez, quien discrimina opciones, retiene el balón y opta por cedérselo a Iván Helguera. El efecto del balón, impulsado por Iván Helguera, dificulta el intento de Songo para detenerlo. Nada más comenzar el segundo tiempo, Benítez pone a prueba a Songo. Con el 1-0 el Español concede mucho espacio al Depor, que le dará la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. Ziani centrará para Fran, que obtiene el empate a 1. Frank le gana la espalda prácticamente a toda la defensa del Español. Un minuto más tarde, Pauleta juega para Turu Flores. Tras un rechazo, el delantero del Deportivo se hace con el balón y bate a Toni. Jarro de agua fría en Montjuïc. Este es el 8º gol de Turu Flores en 8 partidos. En Montjuïc se reclamó penalti en esta caída de Darío Silva ante Naivet. Cristóbal centra y Songo exhibe su formidable velocidad de reacción tras el cabezazo de Darío Silva, recién entrado en el terreno de juego. Irureta pecó de conservador y mandó a sus estrellas a defender el resultado. Sentó a Turu Flores y puso en juego a Schurrer. El español se dejó la piel en el campo buscando el empate. Galca juega con Martín Pose, quien sienta a Naivet y obtiene el empate a 2. Hay una tremenda calidad futbolística en el servicio de Galca y la secuencia de acciones de Martín Pose. En el Español y tras el empate, todo el mundo corre ahora para obtener la victoria. Tamudo, tras el servicio de Darío Silva, la tuvo en sus pies, pero no acertó a batir a Songo. Deportivo y Español mantuvieron en Montjuïc sus rachas de imbatibilidad. 6º enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos, primero para Carlos Aguiar al frente del Atlético. Pocos secretos se habían de guardar después de tantos enfrentamientos, así que llegaron pronto las oportunidades.
Correa remata ahí a pase de Roberto. Un Atlético menos rígido que en las anteriores oportunidades se presentó con desparpajo un par de veces ante la portería de la Real, pero el equipo de Donostiarra no se sintió intimidado y también forzó sus oportunidades, como aquí el joven Aramburu. Mala suerte en la jugada que veremos a continuación para Correa, cae seriamente lesionado, sufre fractura del tobillo izquierdo, lesión similar a la que se hizo Juninho en Vigo. Tevenet salió en su lugar. Fue una primera parte en la que los dos equipos se repartieron las ocasiones. Sapinto se eleva por encima de todos y remata de ese modo. Lo cierto es que era la Real quien creaba más peligro. Bonita jugada de Sapinto e Idiáquez remata flojo. Primera parte en la que Roberto y Kovačević no se andan por las ramas, ni mucho menos. De Pedro buscará a Sapinto, pero el portugués no está fino en esta ocasión. La Real merecía algún gol, no tanto el Atlético, y sin embargo a partir del minuto 21 el partido entra en una dinámica especial. Juninho marca el primero de la noche. Ha metido ya 5 este año. El Atlético no supo hacer valer su ventaja y 3 minutos después empata la Real. Mala suerte para Molina, a quien por 2 veces se le escapa el balón. Marca Jauregui y es su segundo gol. El Atlético no se encoge y Serena, con un fenomenal disparo, adelanta a los rojiblancos. 3 goles para el italiano. Un Atlético que en esos momentos llegaba con claridad. Aquí centra Serena y remata Roberto. Llegamos al segundo tiempo. La Real Sociedad estrechó las ventajas del Atlético antes de lo que hubieran deseado los madrileños. Aramburu marca el gol del empate a 2 con minuto y medio de juego del segundo tiempo. Recibe el centro de Paula, jugador que fue fundamental en el segundo tiempo. Así inaugura el joven Aramburu su palmarés de goles en primera división. Jaro ocupó la plaza de Molina en la segunda parte. El desenlace, por lo que se estaba viendo, estaba más que cantado dado el desmoronamiento visitante. La Real consigue un gran gol de Pedro y de Paula. La Real remontó por 2 veces y se colocó por delante en el marcador con ese tanto. Los donostiarras ya no pasaron más apuros, si acaso pudieron marcar más goles, como en esta jugada Sapinto. Última oportunidad para el Atlético, falta que saca Tevenet, muy alto. Un partido duro en Anoeta y la Real que rebasa al Atlético en la clasificación. El Racing, que consideraba prioritaria la Liga, pagó frente al Zaragoza las consecuencias físicas y anímicas de la goleada encajada el miércoles frente al Real Madrid en partido de cuartos de final de la Copa. Ambos equipos ofrecieron unos primeros 20 minutos a ritmo cansino, tedioso, prácticamente sin aproximaciones al área con posibilidad de crear peligro, hasta que Acuña aprovechó una falta directa para rentabilizar la iniciativa asumida por su equipo ante la inoperancia local. El paraguayo abría el camino de la victoria del Zaragoza con un lanzamiento por encima de la barrera que hizo inútil la estirada de Ceballos. La ventaja le duró apenas 2 minutos y medio al equipo de Chechu Rojo, el tiempo que tardó en marcar Arceno. Es Merino quien cabecea en primera instancia y el central argentino aprovecha el rechace del larguero para reincorporarse y hacer el gol del empate. Oportuno cabezazo de Arceno que, pese a la demarcación que ocupa, parece en racha goleadora en las últimas semanas. La defensa cántabra pasó muchos apuros con los balones bombeados sobre su área. Garitano facilitó a Milosevic la oportunidad y poco después, en jugada calcada, a Pablo el segundo gol de su equipo. Como se puede observar en la repetición, el jugador del Zaragoza remata absolutamente libre de marca el preciso centro de su compañero Garitano, recuperando el conjunto aragonés la iniciativa en el marcador. El Racing ofreció su mejor juego y acumuló sus posibilidades más claras de gol en los 20 primeros minutos de la segunda parte. A los 16 se reclamó penalti a Tais por este desplazamiento. Fuentes Leira no lo apreció. Víctor asumió su condición de hombre gol del Racing en busca del empate, pero en este partido ni siquiera con la colaboración de un error de Mondragón logró marcar. Y cuando el conjunto cántabro parecía más cerca de conseguir su segundo tanto, llegó el tercero del Zaragoza, que dejaba el encuentro virtualmente resuelto. Milosevic lo hace todo, ve a Ceballos adelantado y coloca el balón donde y como quiere. Con 17 minutos por delante, el canterano Ismael contribuyó a mantener viva la llama de la esperanza con este golazo. El lanzamiento del centrocampista santanderino hace inútil la estirada de Mondragón
y el partido sigue vivo para un Racing que a lo más que podía aspirar ya era al empate. Víctor, especialista en el lanzamiento de faltas, lo tuvo en esta, pero solo encontró el larguero. Y a un minuto de la conclusión, Marcos Vales ponía la guinda en jugada personal, el 2-4 definitivo, y abría de nuevo el debate respecto a si este Racing puede jugar con 3 defensas en línea. Un saldo de 10 goles encajados en 5 días es para pensárselo. Esta semana, teniendo todo a favor, hemos encajado 10 goles en 2 partidos, o sea que es durísimo. Lo único que hay que hacer es seguir trabajando para ver si superamos este bajón. Y hoy pues yo creo que también que hemos llevado la iniciativa, hemos jugado muy bien al fútbol, hemos creado ocasiones, entonces el Racing ha estado bien, pero nosotros hemos sido superiores, no se puede decir nada del Racing. Sí que creo que hemos hecho un gran partido nosotros. Lo del 2-6 levantó expectación y llevó público al Bernabéu. Se acabaron los problemas a costa del Racing. Ganar el Athletic, que llevaba 3 partidos sin marcar, pan comido o así. Saludaron desde la zona del terreno más parecida a San Mamés. Hablar no hablan, pero al menos ya posan, durante segundo y medio. A Panucci le cobraron sus facturas y las de los demás. Y a Guti le jalearon como héroe y salvador hasta el descanso, hasta que dejó de jugar. Sin extremos, con 6 defensas entre 11 titulares, con Karembé dando pases. También Larrazábal quiso hacer de cobrador con el zaguero centrocampista. Lo verán más claro ahora. La primera vez que tocó Guerrero, 19 minutos, ya se hizo evidente la debilidad defensiva por alto. Pero el público perdona. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? Con Raúl desaparecido, Sabio fue el único atacante. El Madrid se estrelló en sí mismo. En el primer tiempo, las ocasiones para marcar se contaron con los dedos de una mano. Conocida es la dificultad de encontrar una defensa que sepa dónde está. Y así ocurre lo que ocurre. 45 minutos malos del Madrid. Hiddink tiene otros tantos por delante para ganar. Y en la segunda parte suena Simple the Best. Y suena, y suena, y suena. El Athletic va a tener una gran ocasión. Excelente el cabezazo de Urzaiz, con la defensa mirando. Y magnífica también la intervención de Ilner. Otra vez entra en acción Sabio, parado en seco por Alcorta. Fue la tercera de las 4 tarjetas atléticas. Y en el lanzamiento Hierro y Echeverría. Pasaba el tiempo y se impacientaba el público. El pase ha sido del centrocampista Sanchís. ¿Qué puede ser esto? Pues el único gol del encuentro. 73 minutos. Pasa Felipe. Karembé no llega. Panucci la regala. Sanchís no puede. Hierro se aparta y Ezquerro logra un gol sensacional. Otra vez Felipe, con el Madrid más desorientado que al inicio. Dispara Javi González. Balonazo a Ilner. En el Bernabéu llevan una temporada para olvidar. Ya han volado 11 puntos. La solución de última hora, poner a Hierro de delantero centro. Más facilidades para el Athletic.
3 minutos de prolongación le parecieron pocos a Chendo. El Madrid hubiera necesitado más, y otra alineación, y otra disposición en el campo, y otro espíritu. Eso es lo que pidió el estadio. Pero Hiddink ayer no parecía temer. Yo no soy un hombre miedoso, ni mucho menos. Yo me siento muy fuerte y noto también el vestuario que tenemos que romper en la liga esa racha. Con la actitud muy unida tenemos que sacar primero en la Copa en junio y segundo en la liga. Hay que ir adelante y hay que ser realista en cuanto a los puntos perdidos. El Oviedo vio truncada su racha de 6 partidos sin perder por un Mallorca pletórico en el juego colectivo y con individualidades que nada tienen que envidiar a las estrellas relumbrantes de miles de millones en sus cláusulas de rescisión. Si a sus propias cualidades se le añade un pelín de suerte, el resultado inhabitual para los isleños en el Tartiere no debe extrañar a nadie. Todavía hay espectadores buscando sus asientos cuando Stankovic envía este pase bombeado a Dani, que el ex madridista controla ante la apurada salida de Esteban para marcar el 0-1. Habían transcurrido 21 segundos desde el pitido inicial. Como ven, herido en su orgullo reacciona el Oviedo y el Tito Pompey avisa primero con este centro chut que se pasea por el larguero. Y después, pasado el minuto 4, con el saque de la falta que iba a suponer el empate. Muy bien el argentino del Oviedo en su toque preciso y bastante despistado el argentino del Mallorca que esperaba el balón por otra parte. Poco después Pérez Lasa invalida un gol al Oviedo que desató las iras del respetable. Vamos a verlo otra vez porque fricciones como las que sostienen Onofko y Sivieri las hay en todos los partidos. Parece que cuando el ruso conecta el cabezazo no hay contacto entre ambos. El Mallorca presionando arriba se hace dueño del esférico, aunque sin demasiada mordiente. En este tiempo muerto se vieron detalles como este molinete de Paulo Bento que acaba por encima del portal de Roa. Cerca del descanso las acciones mejores de los rojillos. Este remate de Siviero pone en apuros a Esteban que despeja aparatosamente el cabezazo del defensor mallorquín. Después el ataque visitante viene por la zona izquierda. Paunovic logra este centro sobre Dani que generosamente habilita al Pichi Soler, pero su empeine eleva con exceso el balón. Y sobre el pitido final, Deli Valdés está a punto de aumentar su cuenta tras el pase de Dubovsky, pero el panameño no tenía hoy su tarde. El Oviedo sale decidido y a por todas en la segunda parte. Entre Pompey, Banania y Dubovsky trenzan esta jugada que finaliza el eslovaco con un gran disparo. Claro que la parada de Roa no le va a la zaga. A los 16 minutos se bota el segundo córner. El rechace de la defensa visitante llega a Paulo Bento que no se lo piensa. Roa interviene otra vez con decisión y acierto. El Oviedo se toma un respiro, pero el Mallorca no. Y así Pachi Soler va a sacar este centro desde la derecha que remata, sin oposición Paunovic. Iban 22 minutos. Vean la repetición y cómo hasta 3 rematadores del Mallorca se encuentran solos ante un indeciso Esteban. El Oviedo bajó los brazos. El conjunto Carballón estaba noqueado y sin capacidad de reacción. Así que a punto de llegar a los 40 minutos, el Mallorca remató la faena con este nuevo golazo de Dani. Control, anticipación ante César y colocación en el disparo, de manual. Y ya hasta el final los minutos de la basura con 2 equipos que se conformaban con lo que había. El Mallorca no buscó más y el Oviedo solo enviaba balones lejanos hacia los dominios de Roa. Los dos respiraron aliviados cuando Pérez Lasa pitó el final en el minuto 49, aunque Fernando Vázquez consideró que el gol anulado a Onofko pudo haber cambiado el devenir del partido. Pero está claro que en lo concreto y en lo particular a veces es fundamental también en el desarrollo de un partido, ¿no? Y aquí lo concreto es que el árbitro no sacó un gol que era gol legal a todas luces, ¿no? En Balaídos, los 2 equipos más goleadores del campeonato contradijeron la lógica futbolística. Celta y Barcelona empataron a 0 en un partido intenso que, a excepción de la ausencia de goles, respondió a la extraordinaria expectación despertada en Vigo. El Barcelona de salida asumió el manejo de la pelota y la territorialidad del juego que contrarrestó el Celta al contragolpe para disfrutar de mejores opciones de gol que su oponente. La figura de Hesp emergió para la acrobacia en este fortísimo remate de Jorovic. Y de nuevo el meta holandés resultaría providencial para el líder en la posterior oportunidad de Karpin. Las ocasiones celestes revitalizaban un partido que en principio
mostraba una aparente cautela y de profundo respeto mutuo. De hecho, la única oportunidad barcelonista del primer tiempo llegaría tras el largo envío de Rivaldo a Kluivert, a quien Ditriel en su salida cerraría todas las vías de acceso al gol. Los célticos retomaron la iniciativa y asediaron intermitentemente la meta de Hesp. El centro de Revivo no logra una acertada conexión en el remate de Karpin. Cumplida la media hora, Penev sortea a Belardo, pero no consigue culminar ante la llegada de Fran de Boer. Poco después, el internacional búlgaro tampoco conecta con acierto la falta servida por Revivo. Incide en su acoso el Celta, con especial protagonismo de Revivo, pero el centro del israelí no encuentra fuerza y precisión en Karpin para inquietar a Hesp. Y agotando el tiempo de la primera mitad, la magnífica asistencia de Makelele no logra materializar la Penev en su ajustado lanzamiento, que se va rozando la madera. Con expresivo gesto de preocupación por parte de Van Gaal, se reanudaría la confrontación para aumentar la inquietud del entrenador holandés, ya que los 2 minutos Penev, tras el impecable pase de Revivo, no logra evitar la exquisita colocación de Hesp, el más sobresaliente barcelonista, en Balaídos. Para acreditarlo, una vez más, anula una nueva posibilidad céltica emanada del centro de Mitchell. No acabaría ahí el recital del meta azulgrana. También en lanzamientos de larga distancia, como este de Verges, patentizó su gran categoría. A balón parado llegaría la primera oportunidad del Barça en el segundo tiempo. La falta la ejecuta Rivaldo y Ditriel despeja sin solución de continuidad para el cerco barcelonista sobre su marco. A los 18 minutos, Víctor Fernández opta por un cambio de hombre que no de sistema. Sánchez entra por Lugo Penev, al que el celtismo dedica una gran ovación, para acto seguido contener la respiración en el contragolpe azulgrana. Luis Enrique abre hacia Rivaldo y el brasileño intenta rebasar la posición de Ditriel, pero el balón se le va ligeramente fuera en la mejor oportunidad barcelonista. La réplica local llega en esta falta que ejecuta Revivo para que de nuevo afloren los puños de Hesp y evite el tanto celeste. Algo que parecía propiciar el siguiente lance, en el que Figo intercepta un balón con la mano. El colegiado cántabro Pérez Burrul le muestra la segunda amarilla y el camino del vestuario. La expulsión del portugués merma la capacidad de un Barcelona sometido por un Celta que insiste con toda su artillería sobre la meta rival. Falta que lanza Karpin, pero el cabezazo de Jorovic no encuentra la dirección adecuada. Van Gaal decide no asumir más riesgos y releva a Kluivert por Pellegrino, un pelín antes de la más clara oportunidad del Celta, que llega de este toque de Makelele. Karpin deja botar el balón y conecta un derechazo que, entre la providencial mano de Hesp y la madera, salvan de un seguro gol al Barcelona. Buscando nuevos recursos ofensivos, después de larga lesión, reaparece Vlado Gudel en sustitución de Mostovoy en el Celta y Ronald de Boer deja hueco a Anderson en el Barça. Pero los cambios no cambiarían nada en los postreros intentos de un partido en el que el Celta mereció más de un empate que en poco altera la cumbre de la Liga. Ha jugado bien, pero yo creo que todo el equipo ha luchado mucho esta tarde y contra un equipo muy fuerte, con mucha calidad. Y tú puedes estar contento con el empate, especialmente después de la expulsión de Luis Figo, porque tú sabes, con 10 contra 11 y contra un equipo como Celta es muy difícil. Y después de esta jornada número 23 del campeonato, así queda la clasificación encabezada por el Barça con 44 puntos, el segundo el Mallorca con 41, tercero Celta y Deportivo con 38 puntos. Con 37 hay otros 3 equipos, que son Valencia, Real Madrid y Athletic de Bilbao. Es octavo el Oviedo con 34. Noveno la Real Sociedad con 33, décimo también el Zaragoza con los mismos puntos, con 33. El Atlético de Madrid tiene 32, 31 Español y Betis. El Villarreal 27, Racing de Santander y Valladolid 26 puntos. Ya en zona de promoción está el Salamanca con 22, el Alavés con 21 y en descenso directo también con 21 puntos el Extremadura, que le ha cedido hoy gustosamente el último puesto al Club Deportivo Tenerife, que es colista con 19 puntos.